Buenas tardes, compañeros y docente. Nosotros estamos a cargo del tema Teoría de la lectura como proceso de Martín Marta Lingüística. Los encargados de realizar esta lectura son Lina Tatiana Casas, Oscar Nicolás Marín, Paula Andrea Contreras, Viviana Benítez y quien les habla, Diana Montaño. A continuación, entonces vamos a iniciar por la lectura y la comprensión de lo que es la palabra como tal, que es leer. Le doy paso entonces a mi compañera Paula para que por favor nos pueda dar un breve repaso sobre esto. Bueno, la lectura nos hacía o nos compartía que primero, para antes de comprender qué es leer, debemos saber cuál es la comprensión entre el significado de leer y comprender lo leído. Rescatar qué es leer. Rescatar que leer consiste en decodificar, es decir, identificar las señales o los signos y su sentido. Otra cosa que cabe rescatar es que si leer fuera simplemente identificar signos y atribuirles un sentido, todos los lectores al leer solo una oración sabrían de qué trata todo el contexto del mismo, ¿no? Nos mencionaba también que decodificar es identificar las señales o los signos y su sentido. En términos triviales, por decirlo así, se le da atribución a la relación entre la identificación de señales y la identificación de lo que realmente significa lo que estamos leyendo. No es lo mismo repasar con la vista una serie de códigos a comprender qué es realmente lo que está ahí escrito. Leer no se trata de una comunicación inmediata entre los participantes, sino mediatizada con distancia en el tiempo y en el espacio. Se trata además de un hecho cognitivo, de un proceso de conocimiento. La noción de lectura como desciframiento de signos puramente material aparece constantemente en la vida escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general los estudiantes en el colegio, y yo creo que la mayoría pasamos por eso, comprendíamos que la lectura era algo que teníamos que cumplir por obligación. O sea, decodificar esos signos sin en realidad llegar a comprender lo que realmente nos quería decir el texto o el libro que nos dejaban. Además que la lectura no se trata de una comunicación inmediata entre los participantes, entre los participantes y el que los guía, sino que busca que se trate o que se medie con un hecho cognitivo, es decir, un proceso de conocimiento, que haya interpretación en entre lo que se está leyendo y lo que se está comprendiendo. En las teorizaciones acerca de la lectura, la interpretación de un escrito es el producto de la interacción entre el lector y el texto. Pero las investigaciones acerca del proceso cognitivo de la lectura es concebida como la interpretación, como una mera acción mecánica. Lo mismo que decía yo, no es lo mismo que uno comprenda a que lea como tal. Y a continuación voy a presentar el modelo teórico de K. Goodman, quien mencionaba que existen varias investigaciones sobre cómo se lee y pues partían de las equivocaciones que cometían los niños. Bueno, aquí mi compañero nos va a explicar. Bueno, buenas tardes. Entonces, yo voy a explicar acerca del modelo teórico de Goodman y pues en este caso hace una breve pues descripción acerca de este pues teórico, en donde pues el lector construye un texto a través de diferentes transiciones con el texto impreso y durante el proceso de entrar en transición con el texto. Sus propios esquemas también sufren una transformación a través de la asimilación y acomodación. Esto lo describe Piaget
en donde hace un reconocimiento de la concepción sociocultural del lenguaje, la lectura y la escritura. Igualmente, visualiza la teoría general del conocimiento y la comprensión en especial en la teoría de los diferentes esquemas. En este caso, el lector no es un sujeto pasivo que recibe información del texto, sino que es un sujeto activo que pues tiene diferentes intenciones de lectura, aporta sus propios conocimientos, procesa la información que recibe del texto en virtud de conocimientos anteriores, él formula hipótesis, hace deducciones, interpreta un sentimiento global de texto, sentidos más localizados y puede resumir una información. De igual manera, el texto a su vez pues ofrece pistas o marcas que funcionan como instrumentos para que el lector vaya guiando su interpretación. Esas claves pues residen en tanto la coherencia, los procedimientos de cohesión, la estructura textual, el léxico y pues distintos recursos de la lengua propios del trama del texto, como los tiempos verbales o las clases de las palabras predominantes, entre otros. De igual manera, la teoría y el modelo de Kenneth Goodman proviene de 3 décadas de investigación en el tema a partir del estudio de las equivalentes que cometían los niños que estaban aprendiendo a leer cuando leían en voz alta. Y ahora pues mi compañera les va a explicar acerca del lector en el modelo de Goodman. Bueno, buenas tardes. Continuando con lo que decía mi compañera, se deben tener unos conocimientos previos conceptuales del lector y dentro de estos existe algo llamado letrados, que es la interpretación de las palabras del texto. Entonces, en esto se tiene que tener en cuenta la existencia de distintos tipos de textos, formatos propios de cada tipo de texto, soportes para textos, superestructuras, contenido genético de tipo textual y características de la trama. Existe algo llamado como información no visual y es la información que está en el lector y no en el texto. Ligado a esto se encuentra un esquema mental que cada uno forma y es diferente al otro. Entonces, por ejemplo, la palabra perro, cada persona empieza a formar su esquema y aparece como la imagen del perro, los perros que conoce, las historias que tenga que ver con el perro, la clasificación de razas, etcétera. Y de estos elementos influyen, por ejemplo, la lectura ambiental, profesional, recreativa, informativa y ritual. Y existen lectura de carteles, indicaciones, artículo, una novela, cartas, textos religiosos, y se establecen 6 diferentes tipos de lectura que condicionan las elecciones del lector. Entonces existe la lectura ostentosa, la lectura utilitaria, la lectura de distracción, lectura de evasión, lectura literaria y reflexiva. Entonces quedaría un esquema, algo así. Entonces, leer es contribuir sentimientos mediante la interacción entre el lector y el texto, y el lector debe tener conocimientos previos o esquemas mentales y el texto pautas o claves. Y seguirá mi otro compañero. Buenas tardes, yo les voy a hablar un poco sobre las estrategias cognitivas del lector. Bueno, una estrategia cognitiva es un proceso mental para que el lector ponga en acción la interacción o pueda interactuar con el contexto para poder adquirir conocimientos previos en el que el texto le va a brindar al lector. Para esto se debe construir un sentido por medio de la interacción entre el lector y el texto para que puedan generar conocimientos previos por parte del lector y unas pautas que puedan servir como claves por parte del texto, para que el lector no pierda como el ánimo a leer. Como debemos saber, en un texto no está todo explícito, ya que existen una enorme cantidad de implícitos para que el lector desista a la intención de leer. Pero así como algunos sabemos, por lo general las personas siempre al empezar a leer, lo único que hacen es hojear el texto
hasta que encuentran algo que les llame la atención. Así como en una biblioteca o en una librería, primero se hojean los títulos a ver si el texto o artículo es del interés para la persona. Por eso en muchas ocasiones siempre el título de un apartado es importante para saber de qué se va a hablar, porque muchas veces los lectores suelen enredarse a la hora de empezar con la lectura. Y a continuación mi compañera les va a hablar un poco sobre el texto, claves lingüísticas y textuales. El texto y las claves lingüísticas y textuales. Bueno, las claves lingüísticas son fundamentales para la comprensión del texto. Son fundamentales para la comprensión del texto, aunque también varían en la interpretación que cada persona le hace. Puede variar de una persona a la otra dependiendo de los conocimientos previos. Dentro de eso se contemplan algunos factores como lo son el conocimiento del mundo, el conocimiento letrado, el conocimiento lingüístico y textual, las condiciones de recepción y las intenciones de lectura. Bueno, estas son claves importantes para poder iniciar la comprensión de un texto. Algunos aspectos lingüísticos son el sistema grafofónico, el cual hace uso de los fonemas, que son los sonidos, y los grafemas, que es la estructura y la ortografía. Estas son claves del texto para que tener una mayor comprensión, y esto es más que todo en los lectores que empiezan como hasta ahora a leer. Son bastante importantes. Algunos ejemplos para su comprensión es como haya con H y doble L y haya con H y Y. El sistema léxico y morfosintáctico. Este sistema comprende tres partes. La primera es la sintaxis, que son las clases de palabras y su combinación, que viene siendo la estructura, dando palabras con sentido propio. De este modo se relaciona con la semántica cuando el autor genera cambios en sustantivos, adjetivos, preposiciones, transformando el uso de la palabra, el sentido de la palabra. La morfología es la estructura de la palabra. Tiene algunas desinencias o terminaciones que son variables semánticas como era y fue. Dentro de estas desinencias se compone el tiempo, la persona, el modo de los verbos, el género, el número de sustantivos y los adjetivos. También de estas desinencias salen los afijos, que son los sufijos y los prefijos. Estos sufijos y prefijos dan la interpretación a la variación apreciativa, como casucha y casita. Esto es importante para que los lectores iniciales o los que aprenden para los que aprenden una segunda lengua. Ahora bien, el léxico es la comprensión lectora. Esta es de gran importancia porque es algo desmesurado en su significado en cuanto a las palabras. Pasamos al sistema pragmático y sistema de enunciación. Este sistema pragmático son las modalizaciones o las claves para interpretar el texto frente a algunos enunciados. Como por ejemplo, podemos ver que, digamos, de acá se distinguen información de opiniones, de identificar las intenciones del autor, que son claves importantes en los sistemas de enunciación. También en la interpretación adecuada del lector con las claves que recibe el texto en este sentido. Hay presencias de subjetivemas o intertextualidad que no es explícita. Esto no se le ha dado la gran importancia que se le debería dar realmente y su implicación en la lectura es muy tradicional. Ahora pasamos al sistema semántico del texto. Este sistema semántico del texto son procedimientos de coherencia y cohesión. También es en la semántica de la configuración del sistema por relaciones de diferentes enunciados dentro del texto, y aquí el lector puede mantener la relación con escasos conectores, pero esto es más que todo para lectores expertos que pueden seguir una lectura de corrido y omitir algunos conectores para su comprensión. Bueno, acá también se maneja una parte importante que se llama la cohesión. Ese es un sistema de correferencias internas del texto o sustitución. Pasamos a las implicaciones pedagógicas. Dentro de estas implicaciones pedagógicas es importante distinguir del texto las frases, las paráfrasis, segmentaciones y resumen.
Esta es una competencia textual que tiene la capacidad de producir y comprender textos ajenos. Dentro de esto se integran competencias comunicativas con una finalidad que es la educación lingüística. Maneja unas estrategias que son las actividades como tal del lector, con el fin de construir una propia interpretación en un proceso mental donde logra relacionar un significado con el otro para dar una interpretación. Estas estrategias, según Solé 1996, son las finalidades, los esquemas mentales, los conocimientos previos, que el lector prediga, hipotetice e infiera, controle la comprensión y oriente la comprensión. En este controlar la comprensión se refiere a que el lector, en el momento que está leyendo, si no entiende, es mejor que se devuelva un poco y vuelva a retomar la lectura. Y orientar la comprensión es saber el fin, a dónde quiere llegar con esta lectura. Otra parte importante son las dificultades léxicas. Estas dificultades léxicas se proponen dos como principales. Son las dificultades del vocabulario y las dificultades del léxico. Las dificultades del vocabulario tienen que ver con hacer el uso del diccionario, y muchas veces se cancela el interés por la lectura por tal motivo, por hacer uso del mismo. Es como la pereza que da de tomar el diccionario. Y las dificultades del léxico son las que permiten inferir el significado desde el contexto. También se usa por sus sufijos o sus prefijos. Bueno, para consultar el diccionario es importante saber primero el orden alfabético absoluto y relativo del diccionario, los significados de las abreviaturas, las remisiones sucesivas, los diferentes tipos de diccionarios, los conocimientos del lenguaje del diccionario y la extracción de lo esencial de la definición. Cuando nos referimos a conocimiento del lenguaje del diccionario, es como algunas palabras que se plantean como dícese de y cosas así que de pronto a los lectores se les dificulta la comprensión del mismo. Y por último, tenemos las estrategias y las consignas. En esta parte es la activación de los esquemas mentales del lector para recibir información sobre algún tema en especial. Un ejemplo de ellos es la siguiente frase que dice: lee atentamente el siguiente texto, busca en el diccionario las palabras desconocidas. Esto se puede reemplazar por, primero, no leas enseguida todo lo que sigue, antes observa el título, nombre del autor. A esto se le llama una estrategia de exploración de paratextos. Otra es: ¿de qué crees que tratará este texto? Esto se llama una estrategia de predicción lectora. Y por último, ¿sabes algo sobre este tema? Esto se llama estrategia de elicitación de conocimientos previos. Bueno, cerramos este capítulo con estas estrategias y consignas sobre lo que es como tal la teoría de la lectura. Entonces, esperamos que haya sido de gran ayuda para ustedes, y cualquier inquietud estamos atentos a recibirlas y a poder responder.